Teorema valores extremos. Sea f una función definida en un intervalo AB en R continua, entonces existen x0 y x1 dentro del intervalo AB, tal que f de x0 es menor o igual a f de x, menor o igual a f de x1 para todo x en AB. Observación. En este caso, decimos que el mínimo absoluto de f en A, B es f evaluado en x0 y que lo alcanza en el punto x0, y que el máximo absoluto de f en el intervalo A, B es f de x1 y lo alcanza en x igual a 1. Teorema: sea f de A, B cerrado en R una función y entonces f alcanza los extremos en un punto crítico de f en el interior del intervalo AB o en los extremos del intervalo x igual a o x igual a b. Ejemplo: sea h una función definida en el intervalo de menos 2 a 1 en R, con h de x igual a la raíz quinta de 6 entre x al cuadrado más 13x menos 5. Y vamos a determinar los valores extremos. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero vamos a calcular los puntos críticos. Puntos críticos. Derivando la función, esto sería igual a un quinto hacemos un quinto menos 1, que sería menos 4 quintos, que tendríamos 6x al cuadrado más 13x menos 5 elevado a la, recuerden que era elevado a la menos 4 quintos, pero como el exponente negativo lo pongo positivo aquí en el denominador, 4 quintos, multiplicado por la derivada de la función que tengo dentro de la raíz, que sería 12x más 13. Bien, y de aquí pues tenemos que determinar cuáles son los valores que anulan la función o que no están definidos en la función. Vean que como esta función tiene esta expresión en el denominador, pues se indefine siempre que esta expresión de acá se anule. Entonces resolvemos el problema de 6x al cuadrado más 13x menos 5. El problema de igualarlo a 0. Entonces debemos factorizar la expresión, y de aquí pues el 6x al cuadrado lo podemos ver como 3 por x por 2 por x, y el menos 5 pues lo podemos ver como menos 5 por 1, o más bien, vamos a ver, más bien como 5 por menos 1, ya vemos por qué. 5 por menos 1. Entonces, si hacemos este producto, aquí nos queda 15x para que nos quede, ahora esto va a ser positivo, que es justamente lo que estaba buscando acá, y este va a ser negativo 2x, que cuando lo sumamos va a ser 13x, que es lo que queríamos, ¿verdad? Positivo. Entonces, pues aquí lo que hacemos es tomamos los factores de manera cruzada y tendríamos que esto se puede ver como 3x menos 1 por 2x más 5 igual a 0. Y de aquí tendríamos entonces que los puntos críticos son, los puntos críticos serían, bueno, cuando el numerador sea 0, que anularía la derivada, ¿no? Cuando esto es 0, que sería cuando x es igual a menos 13 entre 12. O igualando los factores que tenemos acá,
que aquí es donde la derivada se indefine, que es cuando 3x menos 1 es igual a 0, que esto sería cuando x es igual a 1/3, o cuando 2x menos 5, perdón, más 5 es igual a 0, que sería cuando x es igual a menos 5 medios. De acá, notemos que mi dominio es el intervalo de menos 2 a 1. Menos 13 doceavos es un número que se encuentra dentro de este intervalo. 1/3 también se encuentra dentro del intervalo, pero menos 2/5 no está en el intervalo. Entonces, este término no vendría a ser un punto crítico. No es un punto crítico, ya que no está en el intervalo que estamos analizando. Ahora, ya sabemos por el teorema anterior que los extremos van a estar o en uno de estos dos puntos críticos o en los extremos, en los valores extremos del dominio, que sería el menos 2 y el 1. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a evaluar los puntos críticos y los extremos en la función. Bien, entonces, una vez que ya tengo los puntos críticos, lo que hacemos es que evaluamos cada punto crítico en la función original, en h, con ayuda de una calculadora, ¿verdad? Y luego por una comparación directa podemos ver que este es el valor mínimo absoluto y que este es el máximo absoluto, con lo que tendríamos la solución a el problema.